y demuestra también cómo nos reforma en el tiempo presente. Él, hablando de Cristo, que es justo, nos hace justos y santos por la fe propia de Jesús. Ahí, hermano, para mí estalló el tema, ¿verdad? Porque no quería predicar yo de reforma, pero me puse a buscar en la Biblia y obviamente en nuestras versiones que tenemos, la Reina Valera y creo que la Biblia de las Américas que utilizamos, casi no encontramos mucho versículo de reforma. Pero al buscar otras versiones y al empezar a estudiar otras versiones, encontramos que sí está la palabra reforma, y no necesariamente porque hace 500 años empezó la reforma. Y eso es lo que quiero ver con usted. Y al tema yo le puse hombres le puse de la reforma. Esa es una estatua que le hicieron a Martín Lutero, se supone, ¿verdad? Pero no quiero hablarle de Martín Lutero, quiero hablarle de lo que dice la Biblia acerca de la reforma. Vamos a orar, vamos a poner las peticiones en las manos del Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, quiero esta mañana acercarme a tu trono, Señor, y poner estas peticiones de oración en tu mano, Señor, delante de tu altar, haciendo una señal al mundo espiritual de que nos despojamos de todo peso, Señor, de toda petición, y la ponemos a tus pies para que hagas tu voluntad, Señor, en nosotros, y que puedas solventar toda necesidad en medio de los cuerpos que están enfermos en la congregación. Ponemos al hijo de nuestra hermana Blanca, hermano Wilmer, Señor, en tu mano, Señor, que esté en el hospital, que esté entubado, que ha sido un nacimiento prematuro, pero sabemos que es tu siervo, que es tu hijo, Señor, que es un alma que tú has enviado a este mundo y está en tu mano. Lo ponemos delante de tu presencia con toda la congregación y declaramos sobre su vida, Señor, declaramos que tú estás ahí dándole ese aliento, Señor, en el nombre de Jesucristo. Confiamos de una manera extraordinaria que tú eres nuestro Dios y poderoso, Señor. Ponemos tu palabra esta mañana, Señor, que vamos a hablar. Toma el control de mi lengua, de mis pensamientos, de mi mente, Señor, que seas tú el que pueda trasladar este mensaje, que traiga vida a nuestra alma y a nuestro espíritu, que seamos edificados por tu palabra, prosperados por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Regálele palmas una vez más al Señor, a su nombre. Amén, amén. Mire usted qué importante. La Biblia empieza a hablar en el Nuevo Testamento. Está hablándole Pablo a la iglesia en Roma, a la iglesia que está en Roma, a los italianos. Y entonces viene Pablo y les empieza a decir: ese espíritu de Cristo nos reforma en el tiempo presente. Diga conmigo, tiempo presente. Tiempo presente es hoy, es hoy. Entonces ahí es donde me quiero enfocar. Y una de las cosas que le comentaba antes de comenzar es que la palabra reforma, si la buscamos de la traducción del inglés, de las Biblias que están en inglés al español, vamos a encontrar como arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento lo traducen como reformation, ¿verdad? Y esa palabra me fui a buscar a la Biblia y encontré que la palabra arrepentimiento es la palabra griega 3341. Esa palabra es metanoia, y los hermanos que hemos estado recibiendo la doctrina básica sabemos de qué estamos hablando. Metanoia es cambio de mente, es arrepentimiento. Metanoia es reformar la mente, reformar nuestro ser. Metanoia se llama implicación de la reforma, dice reversión de la decisión y del arrepentimiento. Esa palabra arrepentimiento, la 3341. Pero también encontré en la Biblia la palabra reforma, y la palabra reforma en la Biblia es del griego 1357. Esa palabra reforma significa diordosis, así se dice en griego. Tal vez no sé pronunciar el griego, pero usted búsquelo ahí en el Strong, es la 1357. Dice que esa palabra reforma significa enderezar,
Mire usted qué importante, ¿verdad? Pero de una manera dice enderezar completamente. No es enderezar a medias, sino enderezar completamente. Significa también rectificación. Es cuando usted y yo obviamente corregimos algo que ha estado mal. También significa restauración. Mire qué importante entonces. Reforma es enderezar completamente, rectificar y restaurar. Entonces, cuando en la Biblia nos empieza a hablar de todas estas cosas, estamos hablando de reforma. Hablamos de restauración, hablamos de reforma. Hablamos, hermano, de enderezar algo, hablamos de reforma. Hablamos de rectificar algo, estamos hablando de reforma. Como tengo bastante material que enseñarle esta mañana, quiero meterme de bomba al tema. El primer punto que quiero señalarle, váyase a Segunda de Reyes. Voy a traerlo desde el Antiguo Testamento, así como usted ya me conoce cómo predico yo, ¿verdad? Lo voy a traer desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y vamos a empezar a ver hombres de reforma. Dice en Segunda de Reyes 23:4, la versión Dios habla hoy. Entonces el rey ordenó a Hilquías, sumo sacerdote, a su segundo sacerdote y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos del culto de Baal y de Acera y de todos los astros del cielo, y los quemó en las afueras de Jerusalén, en los campos de Cedrón, y llevó luego las cenizas a Betel. ¿Qué significa Betel? ¿Qué significa Betel? Entonces usted me dice, pastor, ¿dónde está la reforma ahí? Y mire, hermano, quiero trasladárselo porque aquí está hablando del rey Josías. Y yo le puse como lo que hace este rey. ¿Qué reforma hace? Josías lo que reforma es los cambios que hizo en el culto. Yo no sé si usted tiene una Biblia Reina Valera, creo que el subtítulo dice la reforma de Josías. Creo que así dice, ¿verdad? Así dice, la reforma de Josías. Entonces, cuando yo busqué y puse palabra reforma, entonces me llevó aquí, me llevó a Reyes. Entonces, empecé yo a buscar hombres que hicieron reformas. Y como estamos celebrando prácticamente esos 500 años de reforma, empecé a querer meter a Moisés, quise meter a Josué, quise meter a David, y cada uno de estos hombres obviamente hicieron algo, pero no aparece la palabra reforma. Por ejemplo, Moisés, ¿qué reformó? Moisés reformó la esclavitud en libertad, pero no aparece por ningún versículo la palabra reforma. Después busqué Josué. Josué, ¿qué reformó? Trasladó al pueblo de estar en el desierto a meterlo en una tierra de abundancia. Pensemos en David. ¿Qué pudo haber hecho David como reforma? David, hermano, restauró, rectificó la forma de hacer la alabanza al Señor. Pero como no tengo, obviamente se lo puedo mostrar y lo podemos ver, y sería hermoso estudiarlo, ¿verdad? Porque a nuestro entendimiento son hombres que hicieron reformas. Pero lo quiero llevar a lo que la Biblia me enseña. Entonces algunas versiones ponen ahí que Josías empezó a reformar el culto. Y entonces ahí fue donde me llamó la atención. Entonces voy a ponerlo lo que la Biblia me enseña. La primera reforma que encuentro está en Segunda de Reyes. Le estoy poniendo la versión Dios habla hoy, porque empieza a decir las cosas que Josías empezó a hacer. Había abundancia en Israel, pero de maldad. Había abundancia en Judá, dice aquí en este pasaje, pero era abundancia de maldad en Judá y en Jerusalén. Usted y yo, hermano, no nos imaginaríamos que en Judá y en Jerusalén íbamos a encontrar contaminaciones en el templo, pero lo existía, había esto. Y mire qué importante, porque Dios, hermano, era conocido en Israel. Era un Dios, hermano, que por todas las hazañas que se cantaban y que los propios israelitas contaban de Dios, hermano, ellos, hermano, tenían esa bendición. Pero el mundo los veía y decían, ¿cómo pueden ellos contar esas cosas de Dios si en sus templos todavía adoran a Baal,
acera, dice ahí, y astros del cielo. 3 cosas tenían en los templos de Dios. Entonces empieza Dios como a mover a un hombre, como que Dios tiene que tocar primero el corazón de un hombre para realizar una reforma. Diga conmigo, reforma. Reforma. Dijimos que reforma es rectificar. Dijimos que reforma es restaurar. Ahora, si usted y yo, que somos inteligentes, ¿verdad? ¿Somos inteligentes, hermano? Si usted descompone la palabra reforma, se compone de un prefijo re, ¿verdad? Re y forma. Entonces, cuando habla de forma re o reformarlo, es que le vamos a volver a dar forma. Así de sencillo. Algo que tenía una forma, pero que se la vamos a volver a dar porque perdió su forma. Eso es reformar. Entonces, yo puedo encontrar aquí que Josías restaura, que Josías rectifica, que Josías, hermano, realiza cambios importantes de restauración en el templo. Aquí había pasado David. Aquí David ya no estaba reinando, era Josías. Entonces hace cambios Josías, hermano. Quiere decir que si tenemos que venir a revisar ahora la reforma en el tiempo actual, como se lo leí en Romanos, en el primer versículo, tenemos que ver entonces qué es lo que tenemos que reformar ahora. ¿Qué es lo que tenemos que reformar hoy? Y si empezamos a hacer lo que hizo Josías, tenemos que sacar los dioses que están dentro de la congregación. Hay cosas, hermano, que se han metido a la congregación que no son de Dios. Pero necesitamos hombres de reforma. Diga conmigo, hombres de reforma. Diga conmigo, mujeres de reforma. Bueno, las mujeres de reforma creo que la pastora se las va a enseñar el sábado, ¿verdad? Que van a tener ejército de mujeres. Pero aquí es importante ver que dice que cuando quemaron, mire qué importante esto, perdóneme, pero hoy es domingo. Cuando sacaron todos los utensilios, ¿qué hicieron con los ídolos, con las cosas que sacrificaban a los dioses? Dice que los quemaron y llevaron las cenizas a la casa de Dios. Yo le puedo dar un versículo y es este. Cuando usted me dice, pastor, fíjese que yo tengo un ídolo en la casa, ¿qué hago, pastor? Quémelo. Pero no tengo que orar, pastor. No, quémelo. Pero no tengo que hacer un ayuno. No, quémelo. Pastor, fíjese que a mí me regalaron una estatua de los mayas así. Quiébrela, deshágala. No, pastor, pero no tengo que orar. No, nada de eso, quiébrela y ya estuvo. Dice la Biblia que el ídolo nada es. El ídolo no es nada. Hermano, el diablo no te puede tocar, porque el diablo no tiene la autoridad. Si Dios le permite, hermano, te va a tocar, pero si si Dios no permite, no lo va a hacer. Por eso es que tenemos que entender que hay cosas que Dios quiere rectificar. Es que ese es el mensaje que le traigo. Hay cosas que Dios te quiere reformar. Porque no es un invento, hermano, porque estamos en el templo de la reforma, el pastor está predicando la reforma. Créame que no. Sino que más bien Dios me llevó a esto, porque en la Biblia encuentro hombres que empezaron a reformar. Y por eso, mire, hermano, yo encontré una vez en mi casa cosas que tenía que quemar. Ahí está mi madre, que aquí está conmigo esta mañana. Pero en mi casa yo tenía tenedores en la cocina. Mi mamá se recuerda, de madera. Eran como adornos que yo tenía en la cocina. Y eran, hermano, uno era un tenedor, un trinche, ¿verdad? De tres patas el tenedor, hermano, y de una cuchara. Y los tenía ahí en la cocina. Mi mamá se los había regalado. Y en el mango de las cucharas tenían una cara maya, así. Bueno, pregúntele a mi madre, ya que está aquí ella. No había pero ni un tomate en la refrigeradora. No manejábamos pero ni un vaso de agua helada en la refrigeradora, hermano. Usted abría la refrigeradora, hermano, y no había nada. Y entonces un día, se lo predico porque me sucedió a mí, hermano. Yo dije, aquí hay que hacer una reforma. Algo está pasando.
hay que hacer algún cambio. Y entonces yo le pedí al Señor: Padre, ¿qué pasa? Revélame, hermano. Y lo primero que hago yo así, hermano, miro a esos dos tipos que están ahí y digo: no, eso no está bien. Pregúntale a mi mamá. ¿Sabe qué hice? Empecé a sacar, yo miré cosas que teníamos en la casa que no eran buenas. Yo no llamé al pastor. Simple y sencillamente lo leí en la Biblia. Si usted pone en práctica la Biblia, hermano, Dios lo va a respaldar. Saqué sostenedores, hermano, y otras cosas. Ahí mi mamá le puede contar. Saqué unas fotos que tenía, unos cuadros y le empezamos a meter fuego hasta que se redujo a cenizas, como dice la Biblia. Pregúntele a mi madre a partir de esa fecha. Le estoy hablando, eso fue en 1995. Yo soy bueno para las fechas, hermano. 1995 fue eso. Hace, ¿cuánto? 22 años. Y a partir de ese momento vino la bendición de Dios. Porque Dios lo que quiere es poner bendición en tu casa. Dios quiere cambiar, Dios quiere rectificar, Dios quiere reformar y enviar la bendición que preparó del cielo para tu vida, hermano. Dele palmas fuerte al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén todavía? A su nombre. Mire, váyase más adelante. Libro de Esdras, capítulo 7, versículo 14. No voy a ahondar en los puntos porque si no, no termino el tema. Pero mire lo que empezó a hacer Esdras. Voy a leer la versión del oso. Porque de parte del rey, oiga, y de sus 7 consultores, le dice el rey a Esdras: eres enviado a visitar. Y esta versión entre paréntesis dice: para reformar y para corregir. ¿A quién, hermano? Otra vez a Judá y a Jerusalén. Otra vez lo mismo que pasó en Reyes. Conforme, oiga, a la ley de tu Dios que está en tu mano. Entonces yo a este le puse hombre de reforma, la reforma de Esdras. ¿Qué fue el punto que hizo Esdras? Y usted, hermano, lo va a leer en su casa, pero yo le aconsejo que lea la Biblia. Amén. La Biblia empieza a narrar en el libro de Esdras, capítulo 7. Mira el número. Mira el número. Una reforma de Esdras. Y aquí yo le puse para embellecer. ¿El qué, hermano? Mi cara, pastor, porque tengo que ser presentable. No, aquí era para embellecer la casa. Mire usted, hermano, que hay un ¿cómo le pudiéramos llamar? Hay un rey que no, tal vez, hermano, no tenía el mismo sentimiento que Esdras. Pero este hombre le estaba dando testimonio a este rey de que hay un Dios que es poderoso. Hermano, yo no sé si tú le has dado testimonio a tu jefe que adoras a Dios. Pocos amenes. Pero este hombre le daba testimonio que el Dios que le alababa no era un Dios cualquiera. Que si Esdras doblaba rodillas, Dios le contestaba. Que si Esdras hacía una petición, hermano, Esdras y Nehemías son hombres de reforma, hombres de restauración. A estos le fueron entregadas restauraciones. Restauraron el templo, restauraron muchas cosas. Pero en esta versión del oso viene y le dice: tú eres enviado para reformar. Y ahí es donde me gustó, porque mire, habían pasado, creo yo, que unos 80 años, creo yo, en este libro. Porque dice que Esdras guió a un segundo grupo de cautivos. Porque, hermano, los israelitas habían sido llevados cautivos. Entonces escogieron a Esdras por el liderazgo que tenía este hombre. Por eso le puse yo hombre de reforma. Esdras es un hombre de reforma. Un hombre que utilizó el Señor para liberar a su pueblo de la cautividad. Pero lo que hizo Dios fue utilizar el testimonio de Esdras. Por eso es muy importante, hermano, ¿qué testimonio doy? ¿Qué testimonio doy? Entonces, por el testimonio de Esdras empezó a ser como un líder. Y empezó a llevar, hermano, de regreso los que estaban cautivos.
Y mire, en Segunda de Crónicas, solo para que lo apunte, 8:22, habla de que iba Esdras, hermano, con aquel montón de gente, ¿verdad? Y fíjese que el rey le había asignado una escolta, porque era peligroso en el camino. Y dice la Biblia en Crónicas 8, empieza a narrar un poquito más de información de lo que estoy leyendo, que este pueblo, hermano, empezó a orar. Por eso es que la iglesia, yo le decía al principio, la iglesia tiene la costumbre de orar. La iglesia tiene la costumbre de adorar al Señor, de venir a cantar al Rey. Amén. La iglesia tiene la costumbre de leer la palabra de Dios. La iglesia tiene la costumbre de hacer vigilia. Amén. La iglesia tiene la costumbre de congregarse. Entonces este pueblo estaba acostumbrado a orar y empezó a orar. Y entonces Dios puso como líder a Esdras. Y después, obviamente, hermano, pasaron meses porque la travesía era larga. Llegaron sanos y salvos a Jerusalén. Dice en el versículo 24 que Artajerjes, mire qué importante esto, hermano. Tal vez lo lee usted, está en Esdras 7:24, no se lo traje aquí en la pantalla, pero tal vez lo puede leer usted ahí. El rey Artajerjes, que es el que habilita a Esdras para que haga la reforma, fíjese, hermano, que eximió a los israelitas de impuestos. Los eximió, hermano, a todos los que trabajaban en el templo, a todos los que hacían algo para la restauración. Este rey, hermano, reconoció a los sacerdotes. Este rey reconoció a los levitas. Obviamente, hermano, porque ellos forman una parte especial de la sociedad. Porque los hombres de Dios, hermano, tenemos que aportar algo bueno a la sociedad. Hermano, un pastor que provoca problemas en la sociedad, entonces no tiene la guianza de Dios. Un pastor que provoca problemas, hermano, perdóneme, pero entonces ese pastor no está reformando. Ese pastor en vez de reformar está deformando. No podemos cambiar preceptos divinos por conceptos humanos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces este rey liberó de las cargas tributarias, por decirlo de alguna manera, a los sacerdotes. Les reconoció. Entonces la Biblia nos enseña, hermano, de exención, por decirlo de alguna manera, de perdonar los impuestos, pero no es el tema. Artajerjes, un rey pagano, apoya una reforma y asigna a un hombre, a Esdras. Mire, solo lo voy a leer. 7:24 dice: también os hacemos saber que no se permite cobrar tributo, dice la Biblia, impuesto, y mire lo que dice aquí, o peaje ninguno de los sacerdotes. Número 1, levitas. Número 2, número 3, cantores, hasta los de alabanza. Número 4, porteros. Número 5, sirvientes, los servidores. Número 6, o ministros, hablando de los ministerios de esta casa de Dios. Esdras 7:24, ahí está el versículo. Pero no le quiero leer ese. Lo que le quiero leer es ¿qué es lo que hizo Esdras? ¿Qué es lo que reformó? Mire lo que dice el versículo 27. Bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres, que ha puesto esto en el corazón del rey Artajerjes, para embellecer la casa del Señor que está en Jerusalén. Entonces, voy a trasladarlo al ámbito espiritual. La Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Voltea a ver al hermano y dígale: tú eres templo, hermano. Dígale: tú eres templo, hermano. Mire, no estoy hablando, hermano, no estoy hablando de las 4 paredes. Estoy hablando de que entonces Dios está empezando a reformar, a embellecer. Voltéalo a ver otra vez, ¿cómo lo mira? ¿Lo mira embellecido? Ay, pastor, el que me tocó hoy no está embellecido, está enfellecido, va a decir usted. No, rechazamos. Pero Dios lo que está haciendo es embellecer su iglesia. Amén.
Dice, hermano, que la alegría del corazón embellece el rostro, hermano. Cuando usted anda alegre, hermano. ¿Cómo anda su rostro? ¿Cómo anda su rostro, hermano? Hasta chapudito anda uno, hermano. Rosadito. Quiere decir eso. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios te está reformando, que Dios te está restaurando. Porque tú vales mucho para el Señor. Vales la sangre de Cristo. Él dio su vida para que tú fueras feliz. Él se hizo pobre para enriquecerte, para embellecerte. Eso es embellecer. El Señor te está haciendo rico. El Señor te está dando riqueza en misericordia, riqueza en abundancia, riqueza espiritual. Déselo fuerte, hermano. A su nombre. El Señor te está reformando. Si usted se mira cómo era 5 años atrás, yo le aseguro que usted va a decir, pastor, en realidad yo he sido reformado. Dios me ha cambiado. Dije que Esdras era uno de los restauradores. Entonces me encontré con el hombre número 3. Vamos a Nehemías capítulo 13. Mire la versión internacional 1999. Dice, para la reforma final de Nehemías, aquel día se leyó ante el pueblo el libro de Moisés. Y allí se encontró escrito que los amonitas y los moabitas no debían jamás formar, diga conmigo, formar parte del pueblo de Dios. Entonces yo le puse a esta la reforma de Nehemías, porque dice ahí que Nehemías estaba terminando la reforma. O sea, este sería otro tema, ¿verdad? Ver toda esa reforma que empezó a Esdras y que Nehemías la culmina. Pero dice que el punto final de la reforma de Nehemías fue quitar a los que estaban formando la iglesia. Quitó a los amonitas y los moabitas. ¿Quiénes eran? Ayúdenme usted a predicar, hermano. ¿Quiénes eran los moabitas y los amonitas? Eran productos de incesto. Fueron producto de aquellas 2 hijas de Lot. ¿Se recuerda? Que tuvieron relaciones sexuales con su padre. Entonces Dios decretó que los amonitas, porque uno de los hijos que nació fue Amón y otro fue Moab. Y obviamente de esos 2 niños que nacieron, entonces crecieron 2 pueblos, 2 ciudades, los moabitas y los amonitas. Entonces dijo el Señor, con esos no vas a formar parte. Entonces viene Nehemías y hace una reforma. Yo le puse 2 cosas a esta reforma. Le puse la reforma de no unirse en yugo desigual. Y número 2, a otra reforma de convertir la maldición en bendición. ¿Por qué, hermano? Porque hay cosas que nos han maldecido. Hay hombres que nos han maldecido. Hay personas que nos han maldecido. Y mire, y está ese versículo en Mateo capítulo 5 que dice, bienaventurados sois cuando dijeren alguna clase de mal contra vosotros, mintiendo. Si hay una maldición que te han dicho, pero es mentira de lo que te han acusado, viene Dios y te dice esta mañana, ¿sabes qué? Va a venir una reforma. Voy a reformar la maldición y la voy a transformar en bendición. Si por un camino vinieron tus enemigos, por 7 caminos saldrán huyendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una reforma. No, hermano, no nos unamos en un yugo desigual con alguien que no tiene la misma fe que tenemos nosotros. No vayamos a hacer un contrato con alguien que no tiene la misma fe, que no producimos, que no somos de la misma estirpe. ¿Por qué? Si uno, hermano, uno que no es de una estirpe, uno que es de una estirpe clasificada con otra estirpe, al unirse se produce el nombre que le ponen los científicos se me escapa ahorita de la mente, pero es una persona, hermano, híbrida. Amén. Por ejemplo, hermano, está el caballo y la yegua.
Así es. No el caballo y la caballa, ¿verdad? No, ¿verdad? El caballo y la yegua, ¿verdad? Así es, hermano. Sí, sí, va. El caballo y la yegua producen. ¿Qué producen? Caballos. Sí, caballitos. Ok. Está el burro y la burra. El asno o asna, le decimos nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué producen? Burritos. Pero no burritos de comer, ¿verdad? No. Pollinos, ¿verdad? Asnos. Pero viene el hombre, mire lo que hizo el hombre. Agarró un caballo y lo mezcló con una burra. ¿Qué nació? ¿Qué nació? Una mula. Mi abuelita decía, aquí está mi mamá, mi abuelita decía, el día que para una mula, ese es el fin del mundo, dijo mi abuelita. Así decía mi abuela, ¿va? Mi abuela decía, el día que el sapo eche cola, decía mi abuelita. Pero ¿qué pasó ahí? Entonces, entre una estirpe de caballo con una estirpe de burro, lo que nace es un híbrido. Perdóneme, hermano, pero no estoy tratando de decir que se una con un burro, ¿verdad? Pero si nosotros somos caballos, hermano, bueno, tampoco, ¿verdad? Dios santo, ¿cómo hago con esto? Dios santo, me mete a líos. Si nosotros somos de una estirpe, pues no nos podemos mezclar con otra. Eso es lo que le quiero dar a entender. Es como que, hermano, es como que un gallo se quiera cruzar con un pato. ¿Se podrá, hermano? No se puede, ¿verdad? O ya lo han hecho. ¿Ah? ¿Se ha cruzado algún gallo con una pata? Con la pata de un hombre, tal vez, ¿verdad? Es que alguien así dijo, ¿verdad? ¿Qué hizo Cristóbal Colón cuando puso la primera pata? Dice. ¿Ah? ¿Sabe usted qué hizo, hermano? ¿Ah? Dice que puso la otra. Es que el hombre no tiene patas, el hombre tiene pies, ¿verdad? Ahora, pero imagínese usted qué terrible. Quiere decir que cuando hay un híbrido, perdóneme, hermano, pero pasémoslo a lo espiritual. ¿Habrán personas híbridas espiritualmente? Eso se llama un yugo desigual. Y nosotros decimos, pero pastor, pero no puedo, mi familia no la puedo traer a los pies de Cristo. Pero ¿cómo te casaste? Creo que el viernes hablábamos un poquito de eso, de hogares mixtos, porque hay gente que viene siendo cristiana a la iglesia. Obviamente trae su matrimonio a la iglesia, nace en la iglesia y se casan. Ese es uno de los matrimonios que van en un orden. Pero hay otros matrimonios que se conocieron allá en lo secular y se casaron allá y vienen casados a la iglesia. Y entonces empiezan un cambio. Pero hay otros matrimonios, son 3 tipos de matrimonio. Hay otros que uno es cristiano y el otro es secular. No me gusta decir la palabra mundano porque todos vivimos en el mundo, todos somos mundanos. Si uno es secular, uno creyente o no creyente, sería mejor, ¿verdad? Uno que es creyente y otro que no es creyente. Y se unen y se casan. Necesitan una reforma. Necesitan cambiar el yugo desigual. ¿Qué es lo que necesitan hacer? Transformarse. Mientras hay vida, hermano, hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok, váyase al versículo 2. Dice el versículo 2, abajito, el que estamos leyendo. Dice, porque no recibieron a los hijos de Israel con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaán. Hermano, lo contrataron para maldecirlos. Pero mire qué hermoso es Dios, hermano. Pero nuestro Dios convirtió la maldición. Entonces esta mañana Dios está reformando familias. Amén. Esta mañana Dios está reformando iglesias. Hermano, perdóneme, ¿cuánto problema hay de matrimonios mixtos en las iglesias? Generalmente la que viene a la iglesia es la mujer. Generalmente. Y el marido no es convertido. Generalmente así es. Aunque también hay sus excepciones, ¿verdad? Que el marido es el que viene a la iglesia y la mujer no. Pero el mayor porcentaje es al revés. Pero lo que está diciendo el Señor es entonces que va a haber una reforma. Tiene que venir una reforma. Entonces Israel, hermano, estaba siendo trastocado, estaba siendo tocado
por espíritus moabitas y espíritus amonitas, que lo que producían era contrataciones a falsos profetas, que se les pagaba dinero, porque dice ahí que se contrató. Estos amonitas y moabitas contrataron a un profeta para maldecir. Hermano, nosotros como cristianos no estamos llamados para soltar de nuestra lengua maldición. Estamos para soltar bendición. Bendición. Mire, hermano, cuando en nuestra lengua quiera venir la murmuración, cuando en nuestra lengua quiera venir la murmuración, la mentira, cuando en nuestra lengua quiera venir la crítica, ¿sabe qué? Mejor utilicemos la lengua para buenas cosas. ¿Cómo la podemos utilizar? Empiece a cantarle al Señor. Usted viene que la lengua, no, mejor vamos a cantar. Viene la lengua y mejor vamos a orar. Porque la lengua tenemos que utilizarla para bien, hermano. Bueno, ya me volteó a ver así que me siga, pastor, sigamos. Esos son los hombres que encontré en el Antiguo Testamento. 3 hombres. Pero encontré nuevos hombres en el Nuevo Testamento. Número 4. Hechos capítulo 13, versículo 24. Después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Entre paréntesis, versión de las Américas, bautismo, reforma. Diga conmigo, bautismo de arrepentimiento. Dígalo fuerte, hermano, bautismo de arrepentimiento. Juan, hermano, Juan no bautizaba en el nombre de Jesús. Juan no bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí hay un bautismo de reforma. Entonces hay un hombre que vino a hacer una reforma, Juan el Bautista. Yo le puse bautismo de arrepentimiento. Esa palabra es la que le empecé leyendo al principio, porque arrepentimiento es la palabra 3341, que quiere decir reforma. Si usted la busca en otras versiones, por ejemplo la versión Diaglot, así se escribe Diaglot con doble T al final, va a encontrar que dice el bautismo de reformation, que es arrepentimiento. Entonces vino un hombre a predicar: arrepentíos. ¿Sabe qué decía Juan? En el griego, refórmense. Le predicaba a Israel. Juan no le predicó a los gentiles. Esta reforma de Juan fue específicamente para los judíos. El bautismo de Juan era un bautismo similar al que los judíos hacían para los prosélitos. Juan insistía que los judíos, al igual que los gentiles, debían de reformarse para entrar en el reino de Dios. ¿Hay alguien aquí que pueda interpretar el inglés, hermano? ¿Hay alguien aquí que me levante la mano? ¿Sí? ¿Hay alguien? No hay nadie. Perdón, ¿no hay alguien que pueda interpretar el inglés? Es que lo quiero poner a leer un versículo en inglés. No hay nadie. Acá, usted puede. Mire, ¿tiene usted una Biblia en inglés? No. Tal vez, entonces mire, pase. Es que yo puedo leer, ahí viene el hermano, mire, yo puedo leerlo, pero mi inglés de Tarzán no me va a dejar. Mire, solo para que se fije, antes de que lo lea la hermana, porque yo sé que la hermana lo voy a leer yo solo para que se fije. Pues mire, dice: was joined deeping in the third and publishing and deeping of reformation into forgiveness of sins. No, ¿verdad? Vamos a ver, Marcos 1:4. Yeah. Was John deeping in the desert and publishing a deeping of reformation into forgiveness of sins. Ok, tradúzcamelo, porque me dejó así como que no sé qué dijo. Bueno, Was John es Juan, cuando sí, Juan. fue Juan, ¿verdad? cuando estaba en el desierto. El verbo to be, me acuerdo un poquito de eso. Y es que no puedo traducirlo Pero literal. dice, pero lo que dice básicamente es que cuando Juan, ¿verdad?, entró al desierto, entonces entró en una profunda reformación, o sea, reforma. Y también
en el perdón de los pecados. ¿Signs o sins? ¿Cómo se dice? Sin, Sins. Gracias. de los pecados. Dele palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. Mire, esa Biblia, que es esta versión que acabamos de leer acá, hermano, mire, yo por eso le recalco, hermano, mire, estamos en un tiempo, en un tiempo de información, que hermano es hermoso porque podemos ir a encontrar tantas cosas que los antiguos no las tenían a mano. Dice la Biblia, por eso le puse a la hermana a leer. Aquí empieza Marcos, porque aquí leímos Marcos 1:4, pero también Lucas 3:3 lo dice. Empezó Juan a hacer una reforma en los judíos. Entonces, este es el cuarto hombre de los cuatro fantásticos, ¿verdad? Y empieza a hacer una reforma. Y empieza a decirle a los judíos: ustedes están bautizando mal. Yo traigo un bautismo de reforma, porque viene uno atrás de mí que este no los va a bautizar como yo los bautizo. Este los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Así dice la Biblia. Entonces Juan lo que empezó a hacer es un cambio de prosélito a lo que hacían los judíos. Entonces viene Juan y predicó en el desierto, porque estaba tipificando que en ese momento la palabra de Dios estaba en el desierto. Voz que clama en el desierto, palabra que clama en el desierto. Estamos llamados como iglesia a pregonar el evangelio en medio de cualquier circunstancia. Si hay desierto, Dios te está diciendo esta mañana: te voy a utilizar para reformar y trasladar a gente que está en el desierto y traerla a las aguas vivas de la palabra, para que conozcan a Cristo el Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Si usted lee Juan capítulo 3, viene Jesús y empieza a decirle a Nicodemo, capítulo 3, no sé si es el versículo 3, 4, 5, cuando le dice Jesús a Nicodemo: ¿sabe, Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Aquel que nace del Espíritu, te es necesario nacer. Y empieza a explicarle el Señor a Nicodemo, maestro de la ley. Hermano, Nicodemo no tenía reforma. Bueno, no tenía ni forma, pues. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a Nicodemo. ¿Sabes qué, Nicodemo? El que nace del agua y del Espíritu puede entrar. Pero estoy hablando las palabras de Jesús. Pero el que solo nace del Espíritu solo puede ver. Pregunto esta mañana: ¿usted quiere ver o quiere entrar? ¿Ah? Yo no sé, hermano, mire, yo no sé si usted ha visto películas de dinosaurios. ¿Ha visto usted películas de dinosaurios? Bueno, yo sé que usted me va a decir que no quiere entrar a un zoológico de eso, ¿verdad? Pero, hermano, pero qué espectacular, hermano. ¿Cómo se miran aquellos dinosaurios, hermano? Perdón, hermano, pero yo quisiera estar allá. Yo no quisiera ver la película, pues. Yo quisiera estar allá adentro. No solo ver. Estoy hablándole de un sentimiento secular mío. Pongámoslo a lo espiritual. ¿Usted quiere ver el reino o quiere entrar en el reino? Pregúntale al hermano, pues, ayúdeme a predicar. Dígale al hermano: ¿querés entrar al reino o solo querés ver el reino? Entonces, ¿qué le contestó el hermano? Voy a permitir ahorita 3 minutos de chisme. ¿Qué le dijo el hermano? Que quiere entrar, ¿verdad? Entonces dígale: tienes que reformarte. No vas a poder entrar si no te reformas. Entonces, mire, por eso viene, no estoy hablando del bautismo, es un tema con los corderitos que le hemos tocado. Pero el bautismo, dice la Biblia, nos hace participantes en Cristo de la muerte. Cuando usted lo meten hasta el fondo, si a usted no lo metieron hasta el fondo, no lo bautizaron, solo lo mojaron.
Entonces lo meten hasta el fondo, representa muerte. Pero cuando, hermano, lo traen de regreso de las aguas y usted sale, significa resurrección. Eso significa participar de la muerte en Cristo, y también vamos a participar de la resurrección en Cristo. Por eso los cristianos no morimos, dormimos. Por eso es reforma. Juan vino a poner ese punto. Mire, hermano, los que murieron en Cristo son los que murieron bautizados en Cristo. ¿Quiénes son los que van a resucitar cuando suene papá? ¿Quiénes son los que van a resucitar? Los que murieron reformados. ¿Aló? Hermano, mire. Voy a poner el punto de equilibrio que nadie lo menciona en estos días, porque hasta miré la película de Martín Lutero. Bueno, por si no lo sabe, Martin Luther King es otro hombre que marcó la historia. Martin Luther King quiere decir Martín Lutero Rey. Martín Luther King. Bueno, pero no es el punto. El punto es que viene Dios y utiliza a Martín Lutero en 1517 y hace, hermano, las 95. No estoy de acuerdo. Las 95 tesis dicen, ¿verdad? Y las pegó en la puerta de la catedral de Wittenberg. Así es, ¿verdad? Y entonces se empezó a pelear con todo el mundo, a protestar. Por eso de ahí surgieron los protestantes. Pero no fue hasta 1521 que le dieron vía a la reforma. ¿Y sabe qué empezó a ver ahí? Habían otro movimiento que surgió que se llamaba anabaptismo. Anabaptismo. La palabra ana quiere decir gracia, y la palabra bautismo quiere decir bautismo. O sea, una religión que se llamaba el bautismo de la gracia, o traducido, porque bautismo es darse color, ¿sí? Entonces, imagínese usted, la gracia que nos da color. Va. Estos anabaptismas o anabaptistas bautizaban a la gente en sumersión. Sumersión, inmersión. Hacían ese bautismo, pero Martín Lutero no. ¿Qué, hermano? Qué ilógico. Si Martín Lutero estaba peleando por la reforma. ¿Y sabe cómo seguía bautizando Martín Lutero? Mire, hermano, una vez fui yo, no sé cuántos años, a Santa Rosa de Copán. ¿Cuántos años a Santa Rosa de Copán, hermano? Amén. Mire, una vez fuimos a una campaña evangelística allá, hermano, y nos quedamos en la casa del pastor allá en Santa Rosa de Copán, hermano. Y entonces nos levantamos tempranito, hermano, porque el culto comenzaba el día siguiente, el domingo, a las 9 de la mañana. Entonces nos levantamos, hermano, 6:30 para desayunar y todo, ¿verdad? Hermano, y entonces me levanto yo, hermano. Mire, hermano, se miraba solo una neblina, hermano. Y el baño estaba fuera de la casa, hermano. Entonces todos los bandidos, yo no sabía, pero los otros bandidos, bañate vos primero, me decían. ¿Qué cree usted, hermano? Mira, había una tina de esas de aluminio, ¿sí? ¿De qué son? De lata. Y una paila ahí, hermano. Y me meto al baño yo, hermano. Y usted sabe uno, ¿verdad? ¿Cómo es uno, hermano? Hijo de hermano. No caliente, helada, hermano. O sea, no le voy a hacer largo el cuento. Creo que ya estábamos casados con la pastora. Mire, hermano, ¿sabe cómo me bañé? El baño del gato. Yo no sé cuántos conocen el baño del gato. Y sabe qué dice, hermano, así me puse en la cabeza. Ya usted sí lo ha hecho, hermano. Uno pone la cabeza y uno echa el agua aquí. Ay, hermano. Y ya salió con el pelo mojado. ¿Te bañaste? Oh, está rica el agua, le decía yo. Hermano, perdóneme. Yo sé que usted lo ha hecho también, hermano. Somos del mismo material, ¿no? Eso no es bautismo. Eso no es bautismo. El bautismo nos hace entrar. Por eso, hermano, mire, por eso es importante que conozcamos las reformas.
Vino Juan, no estoy diciendo que ese bautismo de Juan es el que vale, porque encontramos en el libro de los Hechos que Pablo empezó a predicar y encontró a unos que habían sido discípulos de Juan. Y entonces Pablo les dice: ¿y ustedes en qué bautismo? ¿En qué bautismo? Entonces, nosotros en el bautismo de Juan. Vénganse para acá, vénganse para acá. Los tenemos que bautizar. Porque el bautismo de Juan sirvió antes de la muerte de Cristo en la cruz. Cristo ya murió. Entonces, después de la muerte de Cristo hay un parteaguas. Hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento. Entonces, en la última cena el Señor levanta la copa y dice: esta es la copa del nuevo pacto. Entonces llama a los de Juan y le dice: vénganse para acá. ¿Quieren entrar al reino? Sí, bautícense. Y dice que los mandó a bautizar. Porque lo que hizo Juan solamente fue poner la mecha, prender la mecha. Y se prendió la mecha de la reforma. Lo mismo que hizo Martín Lutero hace 500 años. Prender la mecha. Dios santo, se me acabó el tiempo, hermano. ¿Cómo hago? ¿Quieres saber las otras reformas? No. Vamos rapidito, pues, rapidito. Hechos 24:2. Dice la Biblia: al día, cuando se hizo comparecer al acusado, que era Pablo, un hombre que se llamaba Tértulo expuso su caso ante Félix. Pero no es Félix el gato, es otro. Excelentísimo Félix, bajo tu mandato hemos disfrutado de un largo periodo de paz. Bien salamero este Tértulo, hermano. Y gracias a tu previsión, oiga lo que dice, se han llevado a cabo ¿el qué? Reformas en pro de esta nación. Entonces yo, hermano, encontré 7 hombres de reforma. Voy por el número 5. Y Félix habla, estoy hablándole lo que la Biblia dice de la reforma. Entonces encontré a Félix, pero no es Félix el gato, ¿verdad? Félix quiere decir feliz. Viene Félix y empezó a reformar. Pero las reformas que hace Félix eran para producir paz en el país. A Tértulo, hermano, lo escogieron entre los mismos que estaban ahí, israelitas, ¿verdad? Como un orador, obviamente un orador muy bueno, era el orador principal, para que presentara el caso de Pablo ante este gobernador romano. Romano obviamente era de Italia, pues, ¿verdad? Félix era de allá. Y le hizo 3 acusaciones a Pablo, Tértulo, en frente de Félix. Número 1, ¿sabe qué le dijo? Se lo voy a poner así. Usted lo lee en su casa, el libro de los Hechos, es muy bonito. Le recomiendo que agarre una Biblia parafraseada y lo lea para que lo entienda mejor. Le hizo 3 acusaciones Tértulo. Le dijo: Pablo es una plaga. Pablo es un promotor de sediciones entre todos los judíos del mundo. Es una plaga. Esa es la primera acusación que hizo. La segunda, ¿sabe qué le dijo Tértulo a Félix? Pablo es el cabecilla de una secta religiosa que no se reconoce. Y esta secta está en contra de la ley romana. Esa era la segunda acusación de Tértulo. La tercera: Pablo intentó profanar el templo. Los líderes religiosos esperaban que este orador, Tértulo, pudiera persuadir a Félix. ¿Sabe para qué? Como Félix era un reformador, Tértulo esperaba que mataran a Pablo para que hubiera paz. Ay, hermano, yo cómo le digo esto, hermano. Lo escogí por eso, porque dice que Félix reformó para que hubiera paz. Pero el punto que le quiero poner aquí es que este reformador no era espiritual, era material. Por eso dice la Biblia: cuando digan paz y seguridad, entonces aparecerá el hijo de perdición. Hermano, entonces, mire, perdóneme, pero yo lo agarré. Ahí tal vez se lo voy a enseñar en escatología. Pero Félix, ese sí era el gato, hermano. Tenía espíritu de anticristo por dentro. Porque se va a levantar, mire esto, se va a levantar un reformador del otro lado de las tinieblas.
No es casualidad que estemos cumpliendo ahorita 500 años de reforma cristiana, pero también va a haber una reforma. ¿Sabe qué? El resurgimiento del orden mundial, del nuevo orden mundial. Va a haber un reformador mundial como Félix. Mire, voy a salir de este rápido porque yo solo se lo quería mostrar que estaba en la Biblia. Hechos 24-25, la versión Félix Torres Amat. Mire cómo dice: pero inculcando Pablo, oiga lo que hizo Pablo, inculcando Pablo la doctrina de la justicia, de la castidad y del juicio venidero, despavorido Félix le dijo: basta por ahora, Pablo, basta, retírate, que a su tiempo yo te voy a llamar. Mire, algunos comentarios bíblicos dicen que lo que estaba haciendo Félix no lo mató a Pablo. Lo que estaba haciendo Félix era queriéndole sacar dinero a Pablo. Este reformador es complicado, hermano, pero tengo que enseñárselo porque está ahí en la Biblia. Pero viene Pablo y contrarresta esa reforma. ¿Cómo? ¿Cómo la contrarresta? Con la doctrina. Diga conmigo, doctrina. ¿Qué es doctrina? Forma de vida. Y entonces, hermano, aquí la palabra que utiliza la Félix Torres Amat es despavorido. Pero en otras versiones dice que, hermano, se asustó Félix, porque no encontró forma de contaminación en Pablo. Entonces, no solamente se trata de las reformas cristianas, sino que el diablo, hermano, que el Señor lo reprenda, también quiere reformar. Pero esa es una falsa reforma. Vamos, número 6. Usted me dijo que quiere irse rápido, ¿verdad? Romanos capítulo 3 versículo 24, versión latinoamericana, dice: pero todos son reformados y hechos justos. ¿Cómo dice aquí, hermano? Gratuitamente y por pura bondad, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. ¿Quién es este hombre reformador? ¿Quién es? Es el mayor reformador, Cristo. Nos hace justos. Esta reforma, mire, esta reforma es la que nos conviene. Porque este hombre, digo hombre porque dice que la Biblia que se encarnó el verbo. Oiga lo que estoy diciendo, se encarnó, no reencarnó, que eso es del diablo. Se encarnó el verbo y dice que le decían el Hijo del Hombre. Vino a reformar. Pero la reforma de Cristo era para hacernos justos y para cambiarnos el título y llamarnos hijos de Dios. O sea que usted ahora, por medio de la reforma de Cristo, es llamado hijo. Amén. Dele palmas, hermano, al Señor, a su nombre. A su nombre, déselo fuerte. Mire usted qué importante. Yo digo que este versículo fue el que leyó Martín Lutero, porque Martín Lutero empezó a reformar porque se cobraban indulgencias. Y entonces encontramos que en Romanos dice: somos reformados y somos hechos justos sin dinero. ¿Aló? Por eso, hermano, mire, por eso, hermano, yo le digo y le repito una y mil veces: en este lugar solamente se recaudan las ofrendas una vez. ¿Sí? Que es cuando usted trae su ofrenda, trae su diezmo y se acabó. Pastor, ¿y las primicias? Dice la Biblia que lo primero que tenemos que apartar, la primicia que tenemos que apartar, es el diezmo. Es lo primero. Pero no se puede estar comprando la reforma. Traiga, yo no sé, hermano, traiga, dice, yo oí una vez, traiga un lempira y haga pacto con Dios y Dios le va a dar 1000. Búsqueme el versículo, pues, y si lo encuentra, lo hacemos. Pero no encuentro Biblia para eso. Entonces esa no es una reforma. ¿Aló? ¿Aló? Mire, aquí está doña Ángela, que no me va a dejar mentiroso. Ojalá, ¿verdad? Diga amén.
Pero ella fue a una iglesia una vez, hermano. ¿Sabe qué estaban diciendo en la iglesia? Vamos a recoger, que a mí no me gusta decir recoger, ¿verdad? Vamos a recoger las ofrendas. Y entonces preguntaba el que estaba ahí enfrente, ¿cuánto va a dar el diablo? Un lempira. Y el que tenía un lempira dice, uy, ya me dijeron diablo. Y volvió a decir, ¿cuánto va a dar el diablo? 5 lempiras. Híjole, hermano, y agarré el día 5. Yo decía el otro, hermano, qué terrible. Hermano, ¿sabe cómo dice la Biblia? ¿Sabe cómo dice la Biblia? Da como propusiste en el corazón. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Dice la Biblia que Jesús estaba en el templo. Bueno, estaba ahí en la sinagoga y estaban recaudando las ofrendas, que esa es la verdadera palabra, recaudar. Y entonces todos dieron, y hermano, y habían unos que daban que hasta, hermano, hay hermanos que cambian los billetes de a 500 en billetes de a 1, hermano. Hermano, ese sobre no me va a servir para mi ofrenda. No hay cajas aquí. Diga conmigo, aquí no hay ninguno. Aquí no hay ninguno. No es aquí, es allá por Júpiter, hermano. Bueno, no hay que decir Júpiter, hay un lugar que se llama Júpiter, allá en Miami. No, es allá por Urano. Y entonces, hermano, dice la Biblia que el Señor estuvo viendo cómo daban las ofrendas. Pero hubo una viuda, ¿sí? Una viuda que no dio como los hombres querían que diera. Y agarró 2 dracmas, dice, ¿verdad? 2 dracmas, como quien dice 2 centavos, pues. Y los agarró, hermano, y los puso ahí, hermano. Y Jesús lo vio, hermano. Y entonces les dijo a los discípulos, vengan para acá, les voy a enseñar algo. Todos acá dieron de los que les sobraba. Pero esta mujer dio todo lo que tenía. La reforma es gratuita. Esa mujer, hermano, se llevó el perdón ese día. Mire, hermano, yo una vez andaba 2 lempiras en la bolsa, hermano. Y ese día están recogiendo las ofrendas, ¿verdad? Y digo yo, Señor, te doy todo lo que tengo, Señor. Solo 2 lempiras andaba, hermano. Perdone, ¿cuántos creen que el Espíritu Santo habla, hermano? El Espíritu Santo me habló. Hipócrita, me dijo. Y yo dije que el Señor reprenda al diablo. Y era cierto, hermano. Mire, ¿por qué otras veces que has andado la cartera llena no me has dicho que vas a dar todo lo que tienes? Reformate, pues, me decía. Porque así somos nosotros, hermano. Mire, ese día hasta lloré yo, hermano. Eché los 2 lempiras como aquella viuda, así. Doy todo lo que tengo. Y el Señor me dice, hipócrita, me dice. Ay, hermano. Qué tremendo, hermano. Voy a terminar. Los de la alabanza van subiendo, por favor. Hechos 5:31. A este Dios exaltó, hablando de Cristo, lo exaltó como príncipe y lo exaltó como salvador, para dar la versión que leímos con la hermana, reformation, a Israel y perdón de pecados. Tito 3:7. Entonces viene, mire, estoy leyendo así ya porque los versículos usted solo los apunta. Dice, habiendo sido reformados por gracia, esperamos ahora nuestra herencia, la vida eterna. Ay, mira, hay muchos versículos solo para los que apuntan. Romanos 3:28. Dice, la persona es reformada y hecha justa por la fe. Dice Romanos 3:28. Romanos 12:2. En la versión Reina Valera 1909 dice, no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación. Así dice esa versión. Reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Ok, pero como le prometí 7 hombres de reforma, le vamos a dar el número 7. Tal vez me ayuden con el piano ahí, por favor. Un fondo musical. El 7º hombre de la reforma, Hechos 26:20. Sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también anunciaba a los que estaban en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles
¿Qué les empezó a anunciar Pablo? Reforma. Y les anunciaba que se volvieran a Dios, haciendo obras. ¿Cómo llamaba a Pablo a la reforma? Hagan obras de reforma. Hagan obras de arrepentimiento. Entonces no se trata solamente de confesar reforma, se trata de hacer obras. Bendito sea Dios, que en noviembre vamos a ir a hacer una obra de reformation. Así le vamos a poner, ¿verdad? Estamos celebrando los 500 años de la reforma. Obras de reformation. Y pongamos Hechos 26:20. Arrepentimiento es, hermano, que usted le quería dar antes algo al pobre y usted no le daba. Entonces viene Dios y te dice: arrepiéntete, rectifica eso, cámbialo y ayuda al menesteroso. El que le hace a uno de estos, a mí me lo hace, dice el Señor. Nos habla de reformación. Entonces Pablo, después de que se convirtió, aquí está Pablo contando su testimonio, está en los versículos 19. Empieza a contar Pablo que el Señor lo transforma, que el Señor primero lo reforma a él, porque Pablo perseguía a la iglesia, pensando, hermano, Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto, persiguiendo a la iglesia. Pero no estaba bien, estaba haciendo lo malo. Entonces Dios se le aparece, lo tira al suelo y le dice: tienes que reformarte primero. ¿Cómo vas a anunciar reforma si tú mismo no estás reformado? Entonces 2 Timoteo 3:16, usted lo conoce muy bien. Le voy a leer la versión Arcas Fernández. Dice esta versión: toda escritura, mire lo que es esta versión, toda la escritura está inspirada por Dios y es provechosa. La escritura es provechosa para enseñar la verdad. Número uno, la escritura es provechosa para rebatir el error. Número dos, sembrando la verdad se marchita el error. Y número tres, para reformar. Diga conmigo: reformar. La escritura es para reformar las costumbres. Costumbres. Número cuatro, ¿para qué es la escritura? Es provechosa para educar en la rectitud. Entonces, pero como el punto que estamos hablando es reformar costumbres, ¿qué costumbres tenemos? ¿Celebramos Halloween? Refórmate. No lo celebres. Es una costumbre que hay que reformar. El diablo metió la celebración del Halloween para evitar, hermano, que nos recordamos o que nos recordáramos nosotros que Dios envió una reforma por medio de un hombre, que Dios utilizó un hombre y contrarrestó al enemigo, hermano. Lo contrarrestó de tal manera que, hermano, por 500 años una religión llamada celta introdujo un ritual satánico. Ok, como le dije que ya terminaba, ¿verdad? Solo permítame leerle 2 versículos más y nos vamos. Romanos 1:17 en la versión de la Biblia del 1995 dice: el evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos, es decir, cómo Dios nos reforma por medio de la fe para la vida de fe. Como dice la escritura, el que es justo por la fe vivirá. Y termino, Hebreos 9:10. Tiempo de reforma le puse a esto yo porque dice: estos alimentos, bebidas y diferentes clases de purificación por el agua son ritos de hombres y solamente valen hasta el tiempo de la reforma. Entonces lo que me interesó aquí es tiempo de reforma. Hay cosas que hacemos que solo valen en esta tierra. Hay cosas que solo las tenemos que hacer aquí, porque aquí es, hermano, perdóneme, aquí es donde nosotros vamos a ser transformados. Aquí es donde vamos a ser reformados, porque al cielo tenemos que entrar, pero reformados. Voy a terminar. Quiero tal vez ponerle aquí un poquito de conclusión, lo que empezamos a hablar. Los hombres que encontramos en la Biblia de reforma, por ejemplo, Josías,
¿verdad? ¿Qué hizo como reforma? Empezó a cambiar cosas en el culto. Número 2, Esdras hizo reforma para embellecer. Por ejemplo, el embellecimiento del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, el templo que somos nosotros, templo del Espíritu Santo, el embellecimiento son los dones. Número 3, Nehemías. Nehemías es un hombre de reforma porque empezó a cambiar la maldición en bendición. Número 4, Juan el Bautista. Bautismo de reforma, bautismo de arrepentimiento. Luego vimos el número 5, Félix. Este hizo reformas, pero reformas para el país. Pero lo que le estaba enseñando Pablo es: mira, voy a contrarrestar lo que estás enseñando por obras de justicia. Lo que te tiene que interesar más no es el país, aunque está bien, pero esto va a perecer. Te tienes que preocupar por reformarte tú. Número 6, hermano, Cristo nos hace justos. Cristo nos reforma, nos hace hijos. Nos hace hijos. Deformes estábamos sin Cristo, pero al venir a Cristo dice que alcanzamos la estatura. Nos empieza a dar forma, nos reforma. Y por último, a Pablo lo reformaron para que anunciara el evangelio a los gentiles. Póngase de pie, hermano, dele palmas al Señor. Dele palmas fuerte al Señor. Póngase de pie. Vamos a orar esta mañana. Y vamos a pedirle al Señor que nos ministre su palabra. Yo quisiera que usted cerrara sus ojos delante del Señor y que empezáramos a clamar y decirle: Señor, cámbiame, Señor, transfórmame. Mi vida, Señor, es tuya. Empieza a purificarme, Señor. Empieza, Señor, a reformar las cosas que están dentro de mí, que necesitan ser reformadas por tu Espíritu. Voy a pedir a la iglesia que empiece a orar, porque quiero hacer un llamado esta mañana. Si hay alguien esta mañana que quiera aceptar a Jesús o quiere reconciliarse con Jesús, esta mañana es el tiempo. Este es el tiempo de reforma para tu vida. El tiempo que tú puedas reformarte y empezar un camino nuevo, así como Pablo, que fue reformado.